Hola, hola, ya estamos aquí en Aunque Usted No Lo Vea. Mi nombre es Jonathan Pérez. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos. Me da mucho gusto saludar en esta emisión a mi querido Ulises Castañeda. ¿Cómo estás, Ulises? Muy buenas noches. Y también está con nosotros mi querido Alejandro Torres. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches, bien, querido Jonathan, muy bien. Nuestro segundo programa de esta temporada. Segundo programa, sí es. Y mi querida Karen Lozada. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Muy bien, buenas noches a todos. Pues vamos a arrancar. ¿Qué les parece si vemos un informe y regresamos para analizar? El presidente Andrés Manuel López Obrador busca cerrar su sexenio con mucha fuerza. Hociconeo presidencial. 20 reformas para sacar todos aquellos cambios que hicieron los neoliberales. 18 de ellas constitucionales que trastocan al Poder Judicial. Es la elección de los ministros, de las ministras, de las magistradas, de los magistrados. Iniciativas que realmente tratan de engañar a la población. Ni él cree que pueden pasar estas reformas. Esta es una bola de estambre para influir dentro del proceso electoral. Más allá de pensar que es una bola de estambre, como diría Paula, pienso que no hay nada más importante que pensar en un proyecto de nación. Plantea el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público. Es una lista de supermercado. Yo no me atrevería a llamarlo ruido mediático, bola de estambre, distractor. Creo que es un derecho ganado. Que la llamen, la desprecien y digan que nada más nos están queriendo entretener es no conocer el contenido de esta reforma y el contenido de una lucha indígena que tiene más de 30 años. Garantizar la plantilla para adultos mayores y el aumento de esta cada año, así como la atención para personas con discapacidad. Más gasto irresponsable. Pues ¿de dónde va a salir eso? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir el dinero? Invertir las reformas a las pensiones aprobadas en 1997 y 2007 por los presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Vete al carajo con tus palabras, presidente. Garantizar atención médica gratuita a todos los mexicanos. Derecho a la salud. Garantizar la vivienda de los trabajadores. A mí me parece muy chino querer vincular el derecho a la vivienda al trabajo. A mí me parece muy chino. 6. Prohibir el maltrato de animales. Prohibir desde la Constitución el maltrato a los animales. Que si el maltrato a animales. ¿Dónde quedan nuestras libertades? Eso Es que hay gente que lo disfruta, ver cómo asesinan a un animal. Aumentar el salario mínimo por encima de la inflación anual. ¿Tú crees que un país serio pone en su constitución que el crecimiento del salario mínimo será superior al crecimiento de la inflación? No, claro que no. Claro que no, eso no existe en ninguna constitución del mundo. La reforma electoral contempla la reducción de los gastos a campañas y a partidos políticos. Eliminar los organismos autónomos. Creo que la oposición sigue siendo una ventaja para el presidente. Me imagino que van a defender al INAI y a la Coneval. Claro. Pues, en lugar de que estos burros digan dónde firmo a favor, no se vota. PAN y oposición, estoy seguro, estamos en un rotundo no. Hay países europeos, por ejemplo, que prohíben que puedan venir iniciativas de ley durante un periodo electoral. Andrés Manuel López Obrador es todavía el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Entonces tiene todo el derecho de proponer reformas. No vamos a estar discutiendo si Xochitl habla inglés o si no sé qué. Esas son tonterías. Lo importante aquí es qué proyecto de nación queremos y quién lo va a defender. Esto está claro. Quien quiera continuidad, pues ya sabe. Eso de dónde va a sacar el presidente para sus reformas es la misma historia que yo ya vi justo en vísperas de la elección presidencial de 2018, cuando López Obrador dio a conocer todos los megaproyectos que hoy ya son realidad, que ya están ahí sin deuda, sin endeudamiento, que ya están empezando a funcionar. Y además he visto mucho más de lo que prometió, porque no nos había prometido Alejandro que iba a comprar una refinería en Estados Unidos, y lo hizo. Y entonces es la misma narrativa de dónde va a sacar el presidente. Y ya demostró que el presidente sí puede sacar los recursos de no robar, de la cuestión esta republicana, que ya es pobreza franciscana. Hay un desprecio terrible por parte de la comentocracia a las reformas populares, a las reformas que benefician al pueblo. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que se subestimó incluso en 2018 la cantidad de recursos que se podían liberar con el combate a la corrupción, como bien lo dices, con la austeridad republicana, y ahora, gracias a ese combate a la corrupción y a que sí se cobran impuestos a quien antes
jamás había pagado impuestos, como era Carlos Salinas de Gortari, por supuesto, no está en el extranjero, como lo es Salinas Pliego, como lo es empresas como Walmart y muchas otras que no pagaban impuestos en nuestro país, y ahora, gracias a esos recursos, se ha podido hacer obras de desarrollo que jamás hubiéramos podido ver bajo el régimen que teníamos anteriormente, y ahora pues claro que se abre esta gran posibilidad de poder financiar hacia adelante en el segundo piso de la transformación políticas como las que está planteando el presidente López Obrador, como la posibilidad de quitar la reforma de pensiones que en su momento Zedillo implementó para reducir la pensión que los trabajadores estarían recibiendo, que está alrededor del 50%, para regresarle a los trabajadores la posibilidad de que sea el 100% de su salario lo que reciban y que puedan continuar los proyectos de desarrollo en el país gracias precisamente a esta política fiscal, con una continuidad de la austeridad republicana en el segundo piso de la transformación que estaría encabezando la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, yo me acuerdo cómo hacían mucha burla, incluso a inicios ya del sexenio, Karen. Me acuerdo mucho cómo Carlos Loret decía, incluso en una entrevista que le hace a Palazuelos, le dice, pero eso no va a existir nunca, el Tren Maya nunca va a existir, eso solamente está en la imaginación del presidente. Era el inicio del sexenio de López Obrador y decían, la comentocracia se burlaba de que no lo iba a lograr, de que era imposible hacer un tren de las magnitudes de lo que es el Tren Maya en el sexenio. Y se cumplió. Estamos viendo como la misma escena, ¿no? Tratar de decir de dónde va a sacar, nos va a endeudar, no le va a alcanzar el dinero. ¿Cómo ves esa parte? Sí, la comentocracia ha subestimado mucho al presidente. Desde antes de que llegase a la presidencia, inclusive, siempre lo dieron por un ente muerto. Y bueno, pues hoy estamos viendo que ya en el último tramo, así a meses de terminar la presidencia, lanza esta iniciativa de reformas, este paquete de reformas constitucionales que no son otra cosa que... bueno, yo lo veo desde dos puntos. Lo primero es que son un paquete de reformas constitucionales que buscan que los programas sociales que se implementaron en estos 5 años se vuelvan derechos sociales. Es decir, que jóvenes construyen el futuro, que sembrando vida, que producción para el bienestar, que todos estos programas que se han implementado y con los que ya se tiene experiencia de cómo llevarlos a cabo, se vuelvan parte de los derechos sociales de todas y todos los mexicanos, ¿no? Son un paquete que busca ampliar, por un lado, estos derechos. Y por el otro lado también son... reformas que buscan provocar a la oposición y dejar en el debate público también, en este periodo electoral tan convulso, ponerlos sobre la pared y decir, ¿ustedes cómo van a votar en temas tan controversiales y que tienen tanto respaldo como es el tema de la reforma al Poder Judicial o la reforma electoral? Se va a poner en tela de juicio el voto de la oposición en este momento tan importante de cambio de sexenio. Y yo quisiera destacar que la comentocracia ha subestimado mucho al presidente, pero hoy ya vemos unas reformas que están sobre la mesa que buscan revertir de fondo muchísimas de las contrarreformas que implementaron durante el periodo tanto de Zedillo como de Calderón, quienes, por cierto, están detrás de la campaña de la oposición. El que se busque cambiar la reforma de pensiones para mí es la más importante o de las más importantes que tenemos, porque se busca dignificar de nuevo al trabajador y es de las más radicales y más a la izquierda con las que va a cerrar muy fuerte este sexenio el presidente López Obrador. Sí, además de que pues hay que decir que muchas de las cosas que ahora se están buscando asegurar ya se llevan a cabo. Claro. Es decir, ya sí. Se le entrega sus pensiones a los adultos mayores, las becas a todos los preparatorianos, las becas también a los pobres desde educación básica hasta la universidad y ayudas al campo como nunca y a todos lados. Entonces, lo único que se busca en mucho sentido es el arraigo constitucional. ¿Tú crees que es una lista de supermercado? ¿Cómo ves la burla de estos expertos de la televisión que nos hablan de que es una lista de supermercado, que no es serio, que el salario mínimo se ponga en la Constitución, de que siempre esté por encima de la inflación? Y es que decían, ¿qué gobierno serio puede proponer que el salario mínimo esté por encima de la inflación? Más bien, ¿qué gobierno neoliberal puede concebir que el salario mínimo pueda estar a la par o por encima claro. de los niveles inflacionarios? Claro.
Obviamente es un objetivo y una meta desafiante, muy crítica y muy disruptiva, para emplear los términos de Denise Dresser. Una política muy disruptiva, ponerse esa meta y ese nivel para poder de alguna manera alcanzar una justicia económica mucho más distributiva. Es decir, si tú no te pones precisamente esos rompimientos, si no te propones romper los esquemas neoliberales, obviamente no vas a poder avanzar en todas estas metas y en este horizonte que ha propuesto la Cuarta Transformación y el presidente, y que dice, ahí se los dejo. Dice Ana Paulita, es que es una bola de estambre. Bueno, bola de estambre creo que ella trae ahí un poco en el cráneo, porque sí, claro, yo creo que es muy, pero muy claro lo que está sucediendo aquí. Y son reformas políticas, son iniciativas que están dentro de un marco legal y que evidentemente influyen de manera colateral en las elecciones. Eso no tiene la culpa un político como Andrés Manuel, y no tiene la culpa un gobierno redistributivo como el que estamos viviendo, de que al poner sobre la mesa estas iniciativas que quiere empujar, tengan consecuencias sobre, como bien señalaba Karen, sobre políticos que se van a ver exhibidos al momento en que reformas están respaldadas, ellos voten en contra y van a tener una muy mala imagen ante un sector muy extenso de la población mexicana. Sí. Entonces, eso es lo que les molesta, y a nivel internacional, porque estas son las reformas que están provocando el ataque propagandístico coordinado que viene incluso desde más allá de nuestras fronteras, ¿no? Ya hay una reacción por parte de empresarios locales, bueno, por los potentados mexicanos, pero también de organizaciones internacionales, economistas internacionales, que advierten que no prosperaría o no sería factible unas reformas como las que está pidiendo el presidente López Obrador. Pero vamos a una pausa y regresamos, que se incluye también nuestra invitada, que ya la verán. Ustedes, ¿quién está con nosotros? Saludo con muchísimo gusto a mi queridísima Ana Francis. Oli. Siempre es un gusto tenerte aquí, Ana Francis. Me encanta estar aquí. Aplausos. Eso, muchas gracias. ¿Cómo estás? La verdad, feliz de estar aquí. ¿Tu casa? Me encanta, eso. Qué bueno que estás. Oye, pues hay una cosa que quiero poner sobre la mesa con respecto a las reformas, porque también nos remontamos, aprovechando este libro de Andrés Manuel, y pensando en lo que pasaba por ahí de 2018, me acuerdo que había muchas personas que cuando Andrés Manuel planteaba en los medios o en los mítines y hablaba de una nueva economía, ¿sí? de una nueva política económica, una nueva política social, mucha gente no se la creía. Y han pasado ya 5 años y van a terminar estos 6 años del sexenio y todavía no se lo creen, que estamos en esa fundación de una patria nueva, en donde tenemos una nueva economía, una nueva lógica de cómo tiene que funcionar la economía mexicana. Y por eso, cuando vemos este tipo de burlas y desprecios, en muchos sentidos hasta majaderos, de lo que está proponiendo el presidente López Obrador, hay ese asombro de decir, ¿cómo pueden proponer esto? ¿Qué país serio? Pero como dice Ulises, bueno, ningún país serio neoliberal propondría esto, pero no estamos en ese país. Afortunadamente ya cambió. Ya no estamos en un país neoliberal, estamos en un país en donde transitamos hacia una economía moral, hacia un humanismo mexicano, como él mismo lo ha titulado. ¿Tú cómo ves, mi querido Alejandro? ¿No se creían que se iba a fundar una nueva economía? Y estos síntomas de las reformas son justamente eso, ¿no? De que vamos por una nueva economía, pero hasta en lo constitucional. Sí, ellos veían muy difícil de entrada que pudiera vencer el presidente López Obrador en 2018. Por eso trataron más de 2 ocasiones de impedir la llegada del presidente López Obrador, pero en los hechos sabían que era posible implementar un nuevo modelo en nuestro país y que tenía un gran respaldo social esa política que hoy en día está encabezando el presidente López Obrador. Y yo creo que ya a más de 5 años del inicio del gobierno del presidente López Obrador, lo importante aquí es que la gente sabe que se ha hecho realidad esa nueva política social y que ha tenido resultados en el bienestar de la gente. Y al final de cuentas va a ser precisamente la población quien va a acudir el próximo 2 de junio a las urnas a votar, por mucho que la oposición
esté invirtiendo en campañas, en medios de comunicación, por mucho que ellos lleven días, porque llevan días como nunca invirtiendo en hashtags, en Twitter. Ya sacó el presidente que incluso más de $1 millón han invertido en estas campañas para tratar de manchar la política social de bienestar del presidente López Obrador. Yo creo que la gente tiene muy claro y es quien ha recibido los mayores beneficios de esta política y ha visto materializarse realmente el ideal del humanismo mexicano en una nueva forma de hacer gobierno, ¿no? Entonces yo creo que la mayor parte de la población hoy en día está convencida, incluso las clases medias, quienes en elecciones pasadas, como en 2006, 2012, incluso en 2018, se resistieron a votar por el presidente López Obrador, hoy en día se han convencido de que mucho de lo que dijo la oposición en 2018 de que era un peligro para México, pues no ha sido así. Sí. Por el contrario, incluso muchos de los empresarios de nuestro país se han convencido de que la mejor fórmula es combatir a la corrupción para que pueda haber un crecimiento económico sostenido, para que pueda haber bienestar y que el hecho de que por el bien de todos se atienda a los pobres no es solamente un eslogan de campaña, sino que en los hechos a todas y todos beneficia que se atienda primero a quienes más lo necesitan. Y es por eso que yo estoy convencido que no solamente va a ratificarse el apoyo que tuvo el presidente en 2018 de esos 30 millones de votos, sino que más personas se han convencido de este proyecto y es por eso que ese apoyo pues hoy ya se ve reflejado en las encuestas. Ese apoyo sí se ve. Ese apoyo sí se está viendo, ¿no? Ahora que hablas de la clase media, muchos de la clase media se van dando cuenta apenas ahorita que el verdadero peligro era seguir en donde estábamos, ¿no? Y que incluso estaban o votaron en contra de López Obrador en 2006, 2012 y 2018 y ahora se han convencido. ¿Tú cómo ves esta parte? Porque dice también la oposición, no, ¿por qué se hace en tiempo electoral? Y el presidente dice, pues claro, tiene que ser en lo electoral. Es que ¿en qué otro momento hay una gran convocatoria popular en donde se discuten políticamente los proyectos? Pues en las vísperas de las elecciones o en las campañas. Es el mejor momento para que la gente tome un voto concientizado de si quiere profundizar esos derechos, si quiere profundizar esa vía o quiere regresar a lo que teníamos antes de 2018. Entonces es también una jugada maestra que sea en las elecciones y el presidente tiene todo el derecho de hacerlo, ¿eh? Claro. Nadie se lo puede impedir. No, tiene todo el derecho de hacerlo y creo que también es una ruptura con cómo se tenía la concepción del funcionamiento del gobierno, ¿no? Que básicamente en los últimos meses era pues para ver qué se llevaban o para simplemente estar esperando el cambio de sexenio. Esta vez se rompe con todo y se tiene un cierre de sexenio muy álgido. Muy potente. Muy potente. Es como si fuese el inicio de sexenio con todo lo que se está trabajando. Sí. Se sigue con el Tren Maya, el último tramo, se profundizan los programas sociales, el presupuesto se asigna desde enero, pues, pero se tiene que ejercer en tiempo récord, casi todo se está dispersando para que sea antes de la veda electoral y no se incumpla ningún mandato del INE, y aparte de todo se tienen un sinfín de obras, de caminos, de puentes. En todo el país se sigue trabajando, con presas, por ejemplo. Se ha avanzado mucho en el tema de la atención en los espacios en donde no se tenía acceso al agua. Bueno, pues hay presas en todo el país que se siguen construyendo al día de hoy y claro que es válido. Y es una forma en la que pues López Obrador ha demostrado que él trabaja. Hasta el final, siempre dando todo, trabajando hasta el último día que va a tener como presidente de la República. Así que claro que es una jugada, estoy de acuerdo contigo, pero también es una nueva forma de dignificar el servicio público, de dar cuenta con resultados, con trabajo, que hasta el último día de la administración, todo este gran aparato de la administración federal, valga la redundancia, tiene que seguir funcionando. No se puede parar y quedarse en espera de quién va a ser el nuevo presidente, de quién va a ser el nuevo mandamás aquí, sino que tiene que seguir funcionando de manera orgánica para atender a la gente, porque eso es otra de las lecciones que ha dejado López Obrador. El servicio público es para servir y no para servirse de él. ¿Y los tiempos electorales coinciden? Sí, sí coinciden. El presidente seguramente lo tenía previsto. En efecto, es una persona sumamente hábil en la estrategia política, pero también es cierto que está aprovechando hasta el último momento del sexenio. Y está aprovechando la fuerza política que tiene. Claro, es decir, no es como que nos sorprendan sus reformas. Ha venido hablando de todo esto, ¿no? Pero no ha habido... Se han venido ejecutando programas. Se han venido ejecutando, etcétera, y ha venido yendo hacia allá, pero no ha habido también, o sea, como que... La política tiene que ver también con ver por dónde puede, y el día que se abre la puerta, ¡pum! Y el presidente tiene ahorita
un respaldo impresionante, pues, ¿no? Estamos viendo encuestas que le dan a algunas 80, otras 76. Hay nomás, humildemente, la que menos 70 y tantos, ¿no? Puntos. O sea, es inédito. Y eso habla no solo del gran trabajo, Ana Francis, del presidente, sino también del empuje que el pueblo quiere en el último tramo, ¿no? Claro, Y de lo que quiere a ve, futuro. Porque se ve lo que está pasando. Es decir, si 30 millones de familias reciben algún apoyo y cualquiera que conozca tantito la realidad del país sabe que uno de esos apoyos puede hacer la diferencia, como decía Viri Ríos, entre tomar un chorrito de leche en las noches o no tomarlo, y eso hace una diferencia nutricional importante, etcétera, etcétera, entre comer un huevito o no comerlo, pues caramba, me parece que la gente lo ve. Incluso el otro día justamente mi contadora me estaba explicando que no se ha cacareado mucho, pero en la clase media estamos pagando como un 5% menos de impuestos. Ojalá pudiera yo explicarlo como me lo explicó mi contadora, pues, ¿no? Pero, es decir, es el primer sexenio en donde a la clase media no nos suben los impuestos. Claro. Porque desde que yo me di de alta en Hacienda, ha sido cada sexenio más y más y más y más y más y más. Y claro, un 5% menos, quizás no lo notamos tanto, pero lo que sí se nota es como no nos han subido los impuestos, pues, ¿no? Claro. Los gasolinazos, la luz. Sí, los gasolinazos, los precios, etcétera. En esta cosa que se decía de subes el salario mínimo y entonces va a subir todo, etcétera, que probablemente muchos sí pensábamos, pues sí, ¿cómo se le hace para esta onda de balancear si subes el salario mínimo y tal? Pues claro, sube el consumo interno. Claro. Sube el consumo interno y que además entonces, es lo que ha estado salvando la economía mexicana. pues y claro, la que la porque sostiene. entonces lo que yo vendo, pues ya me lo pueden comprar más personas. Sí. Así de simple. Y además hay que decir una cosa, sería además, ahorita ya el aumento al salario, aún con toda la cuestión inflacionaria, que es un fenómeno mundial, sigue estando arriba, sigue teniendo poder adquisitivo. Se debilitó un poco por la inflación, pero seguimos estando arriba de eso. Si no hubiera habido pandemia y guerra, estaríamos en otro panorama distinto, porque antes de la cuestión de la guerra y lo del COVID, estábamos en una inflación del 3%, de una forma controlada. Imagínate ese 3% con el aumento al salario que hemos visto, estaríamos en otro panorama. Entonces, bueno, pues ahora sí que las afectaciones al proyecto original del presidente han sido por cuestiones externas, no por decisiones políticas, económicas internas. Entonces, ¿cómo ves esto? Y más de una vez señor Zuckerman, de la hora de opinar, 2 o 3 veces ha tenido que aceptar, iba a utilizar un término un poco más soez, de comer, ha tenido que comer. Camotito. Camotito. Aceptando, nos equivocamos con respecto a las expectativas económicas que aquí habíamos trazado, no solo con lo del dólar, ¿sí? Y él lo sabe, ¿no? Que por cierto es Paulita Sofía, no Ana Paulita, la del estambre. La de estambre, Federado. Lo cual significa que en realidad las estrategias económicas han sido viables a pesar de todas estas rupturas y crisis internacionales, ¿no? Y del asunto del COVID. Jamás podremos saber, ¿no? Queda en reserva qué hubiera sido de las estrategias políticas y económicas de la Cuarta Transformación sin estas dos grandes variables que no solamente han roto la economía mexicana en muchos de sus rubros, o por lo menos la planificación que se tenía, sino del mundo entero. Si vemos ahorita las cifras de Europa, están mal. Terribles. Alemania está mal. La deuda en Estados Unidos la tienen al cuello. Son cosas que no se dicen del primer mundo y de ese jardín que decía el líder aquel europeo. Somos un jardín, ¿no? Entonces, en lugar de tomarlas como parte de un análisis serio, pues han tomado tanto la guerra y sobre todo el COVID como un pretexto precisamente para poner marcas rojas sobre aquello que desgraciadamente no se pudo lograr y atribuírselo a una mala gestión. Y esa ha sido la trampa constante y la trampa que van a tratar de hacer ahorita con estas reformas, en donde ya muchos expertos y técnicos económicos están saliendo a decir por qué nada de lo que se propone aquí se puede. Y nada más para terminar, ¿cómo no? Fíjense nada más la 15. Utilizar 18,000 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros, pero devolver a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica. Esto pone al gobierno de los Estados Unidos con los pelos de claro. Pues claro. Es revertir el pacto por México de Peña Nieto con todos los partidos y todos los compromisos que hizo Videgaray para privatizar nuestra industria. Y dejar de funcionar de patio trasero. Claro, ¿no? o sea, tiene mucho significado todo esto. Tiene mucha dignidad. Y este será el sexenio en donde nos acordamos que este país tiene un montón de dignidad y una riqueza cultural impresionante. Así es. Bueno, pues está muy bueno el tema y el programa, pero tenemos que hacer una pausa. Regresamos.
Bien, continuamos aquí en Aunque Usted No Lo Vea y estamos platicando de las reformas del presidente López Obrador y también vamos a introducir a un nuevo tema. Solo quisiera, como antes de mandar a nuestro informe, si hay algo con lo que quieran cerrar con respecto a las reformas. Yo solo quiero apuntar una cosa. También me acuerdo mucho que cuando empezábamos a volver a todo a la normalidad, se decía... México va a ser el último en volver a recuperar el PIB y el crecimiento, ¿no? Y en efecto, nuestro país se convirtió, en comparación con economías latinoamericanas, en el último. Pero si usted se da cuenta, a largo plazo, somos ahorita los que más crecemos en América Latina. Bueno, incluso por arriba de Estados Unidos. Estamos creciendo más que Estados Unidos el año pasado y más que todos los latinoamericanos. Entonces, la política económica del presidente funciona cuando es de las bases hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como todas las otras economías, ¿no? Algo para cerrar, Alejandro. Simplemente decir, querido Jonathan, yo creo que habría que revisar simplemente lo que la oposición está proponiendo, qué proyecto tiene la oposición para el país, qué está diciendo Xóchitl Gálvez para resolver los grandes problemas nacionales. El plan, yo creo que lo que quieren evitar precisamente, como han tratado de hacerlo todo el sexenio, es amordazar al presidente, que no haya debate, que no haya propuestas y que ellos siguieran marcando la agenda como lo hicieron durante más de 40 años. Sí. Y eso ya no es posible. Hoy en día la misma gente es la que está nutriendo el debate público y yo creo que hay grandes temas dentro de estas reformas constitucionales e incluso sobre los grandes retos que hoy en día está enfrentando nuestro país. Están hablando mucho del tema del agua, la oposición está tratando incluso de utilizarlo electoralmente, así como han utilizado electoralmente el tema de la inseguridad en el país. Hoy en día el Valle de México, la zona central del país, se atraviesa por una crisis hídrica y la oposición no está proponiendo nada, por el contrario, son de los principales responsables de la crisis hídrica. Eso es lo que te iba a decir, también son responsables de eso. Ellos son líderes del cártel inmobiliario en la Ciudad de México e incluso en el Estado de México y por el contrario el presidente ya está proponiendo ahí, incluso en las iniciativas, para garantizar el derecho humano al agua, y que se privilegie el consumo y el abastecimiento para uso doméstico y no para uso industrial y comercial. Muy bien. Otra cosa que quería yo apuntar a propósito de la cuestión electoral, es interesante que en estos tiempos no sean unas cuantas familias las que decidan el proyecto político y económico del país, ¿no? Que justo en las elecciones somos el pueblo, todos convocados, y que vamos a decir si queremos estas propuestas o no queremos esas propuestas. Y eso es, creo que, fundamental. Muy exótico, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Es exótico. Exótico, porque no lo habíamos visto. No. Es justo por eso. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Karen? Sí, brevemente. Este paquete de reformas es el legado político que deja el presidente. Uno, si pasa, claro que va a ser abrumador y va a ser sembrar terreno todavía más fértil para la siguiente administración, pero si no pasa, es parte de los retos políticos para lo que ha sido denominado y se ha hablado en todos los momentos, el Plan C. Pero aquí yo quiero recalcar algo. Este paquete de reformas, si bien tiene muchas similitudes con el proyecto de nación que Andrés Manuel ha venido implementando y ha ido construyendo a lo largo del tiempo, también es complementario. Ejemplo, la reforma a las pensiones, y sigo de necia con esta reforma. Sí. En el 2020 se tuvo una reforma a la ley del sistema de ahorro para el retiro, al SAR, en la que se logró aumentar la tasa de reemplazo de los trabajadores, de las trabajadoras. Sin embargo, hoy se está proponiendo que esto todavía no es suficiente. Y se propone que se genere un fondo en la que dice no se van a eliminar las AFORES, pero van a ser administradas por el Estado. Es un cambio radical porque el que el Estado esté administrando los fondos y las inversiones de los trabajadores significa que se tiene mucha más certeza. Ya no van a estar invertidos en quién sabe qué cosas, sino que se va a tener un control de la inversión de los fondos de los trabajadores. Eso, y brevemente, el tema del campo. ¿Por qué se está incluyendo en el paquete de reformas que se entregue fertilizante gratuito a todos los campesinos, pequeños y medianos productores, específico? Bueno, esto es a raíz de la crisis que se generó derivado del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, en donde se tuvo un incremento sustancial en los fertilizantes para abonar los campos, y pues el presidente respondió. Un programa piloto que teníamos en 9 estados
que se vuelva nacional, que apoyemos a los jornaleros, a los trabajadores del campo con fertilizante gratuito y que se vuelva una política de Estado. Atender al campo desde lo básico, la semilla y los nutrientes. Es decir, ha sido un paquete de reformas cambiante y que se ha adaptado a lo largo del tiempo y de las necesidades actuales del país. Es que es sanar todo en lo que nos jodieron, Ana Francis, y por eso no están contentos. Pues no, y por ejemplo, con esto que dices de las pensiones, etcétera, si el manejo de todo ese dinero, del 2% que te quitan de tu nómina cada mes, si ese manejo lo lleva el Banco del Bienestar, de ese dinero pues se financian las obras, etcétera, y no tienes que estar pidiéndole a quien sea quien a unos intereses del terror, pues, sino con ese mismo dinero, sí, pues, ¿no? Entonces, es como absurdo pensar que no es esa justamente la labor del Estado. Sí. Es decir, ir juntando la lana para las pensiones de la gente, no sé qué, pues la lana está guardada, pues construimos carreteras, no sé qué, las carreteras dan casetas, bla, 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 se recuperan, bla, 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 se le paga a la gente con sus intereses, me explico, y yo no pago unos intereses al Banco Monetario porque ahora de todas esas obras no están privatizadas, las maneja las Fuerzas Armadas. Y ¿no? Porque además en el mundo lo que estamos viendo es que todas esas deudas de los estados las acaba comprando China, las acaba comprando quién sé quién, ¿no? Y al rato tienes que en Londres la mitad es de China. Entonces, todo bien, no estoy peleada con los chinos ni mucho menos, ¿no? Pero estaría padre que todo México sea de México. Es un asunto de soberanía. Llámame loca, pero ¿no? La soberanía es importante. Sí, no, sí, para ellos estamos locos, Ana Francis. Sí. No, y cerrar este tema. Ya lo que me llama la atención es que ya amagaron en el full track, alguien menciona, hasta cree que van a pasar. Ya están diciendo que el Poder Judicial se va a oponer tremendamente y desgraciadamente hay que aceptar que va a ser un obstáculo muy difícil de brincar si no se logra la cantidad de votos y la cuota electoral que necesitamos para lograr el Plan C. Es decir, ya están advirtiendo que el Poder Judicial y la Suprema Corte van a poner todo lo que esté de su parte para que esto no pase. Sí, es fundamental el Plan C. Y rapidísimo. Aparte, el PRI había dicho que, por ejemplo, va con la de pensiones, pero ahorita que ya leyó el desglose en donde se busca que fondos de los fideicomisos del Poder Judicial se retomen para este fondo de las pensiones, quién sabe si vayan a ir todavía a favor de este tipo de iniciativas. A ver, entonces, en conclusión, todo depende del Plan C. Ahí, en un sentido de inicio, todo depende de que el pueblo decida. Lo interesante es que esa es la discusión y esa es la agenda. Es decir, lo que está haciendo la derecha es todo lo que puede para detener el avance de la Cuarta Transformación. Pero la Cuarta Transformación va hecha a la raya. Entonces, a ver qué tanto puede detener. Algo tendrán que pasar de todas estas reformas, porque no pueden darle la cara al pueblo sin pasar algo de todo lo que se está proponiendo. Incluso Noroña ha hablado, ¿no? Como de esta conversación parlamentaria para igual y no pasas toda la reforma, pero pasas este cachito, pasas este cachito, pasas este otro cachito, que es bastante razonable, ¿me explico? Algo tendrá que pasar de estas reformas. Entonces, ha cambiado muchísimo la balanza, ¿no? La balanza y las reglas del juego. Lo que está haciendo ahorita la oposición es tratar de detener a la imparable Cuarta Transformación. Muy bien, bueno, pues vamos a cambiar de tema. ¿Les parece que vayamos a ver un informe con el tema de Xóchitl y regresamos? Pues como el candidato es el presidente, pues me encantaría tener un debate con él en inglés. You have to walk the talk, to walk the talk, to walk the talk. Walk the talk. Y luego sale, significa pon el ejemplo. ¡Pon el ejemplo! Mira quién pusiste en Nuevo León, Xóchitl. Y profundamente entreguista. ¿Qué pasó con el litio? Lo nacionalizamos y se fregó la cosa. Se le olvidó que la oposición es ella. Estuvo en el Instituto Wilson, que se caracteriza por ser uno de los espacios donde se entromete el gobierno de Estados Unidos. Yo, como el embajador de los Estados Unidos, no me meto en la política de México. Y ahí estuvo hablando mal del compañero presidente. Destruyó las instituciones civiles de seguridad. Los abrazos han sido para los delincuentes. Es la señora Diana de Negroponte. Negroponte es como... Es lo un más, criminal. Es un criminal de guerra. Xóchitl Gálvez planteando de alguna manera la intromisión del gobierno de Estados Unidos, lo que pidió el comandante Borolas. Que así como hay un tratado de libre comercio, hay un tratado hemisférico de seguridad. Que las policías puedan ser certificadas
las nuestras allá. ¿Con quiénes se va a reunir la USAID? Para Estados Unidos, la relación con México se ha limitado a 2 temas: migración y tráfico de fentanilo. Productos mexicanos representaron poco más del 15% del total de exportaciones a Estados Unidos. Se va a Estados Unidos y justo hoy, 5 de febrero. Imagínense la dimensión del mensaje. Ya no está entregada la soberanía al crimen organizado y al narco, al populismo cubano, venezolano. Nos atacan los comunistas. Xochitl Gálvez se encuentra en España. Pues estrechar lazos con el gobierno de España, así como con los empresarios. Tendremos una reunión con el Grupo por la Libertad de Vargas Llosa. Bien, pues estamos con el tema ahora de Xochitl. Por supuesto, su gira y sus reuniones impresentables que tuvo en esta gira en Estados Unidos y ahora en la gira de España. ¿Cómo ves, Ulises? Es que se los encuentra nada más de cuates, ¿no? A cabeza de vaca se lo encontró más en el baño, ¿no? Así casual, iba caminando. ¿Cómo has estado? Estaba yo en el súper. No son reuniones. A Felipe también se lo encontró. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido en la vida, verdad? Y Felipe Calderón, pues sí, deja grabo tu evento por detrás, ¿no? Porque la grabación que sale de ese evento con unas 15 personas en España la tomó Felipe Calderón. Él es el que está tomando el video. Es decir, que no se están reuniendo para ir a pedir fondos ilícitos que van a parar a sus campañas y a todo esto que ya Mario Delgado acaba de exponer de una manera bastante clara, de que se están gastando 18 melones mensuales de pesos en propaganda a través de las redes sociales, inflando hashtag en contra del presidente y tweets o no sé cómo se llaman ahora, a favor de Xochitl Gálvez, ¿no? Entonces, es la naturaleza de estos encuentros es plenamente política y de enlace para ataques coordinados de tipo propagandístico contra la Cuarta Transformación y el presidente. Habíamos dicho ya que Calderón estaba metida en la campaña. A mí lo que me parece chistoso, que nunca puedan aceptar que tienen una reunión planeada con Felipe Calderón, ¿no? O sea, tienen que decir fue circunstancial. Claro. O sea, hasta les da pena decir que hay una planeación de una reunión con alguien pues que representa al proyecto que ella tiene y representa la forma de pensar y representa lo que haría como gobierno. Que no te lo encuentras en el súper pues claro que frutas no. y verduras, ¿me explico? Es decir, no es como que Calderón andaba paseando y nos vimos ahí en la Puerta del Sol. No manches. Pero ¿cómo ves esta gira? O sea, ¿cómo ha sido lo que tú has calificado de esta estrategia, si es que es su estrategia de intercampaña de ir a Estados Unidos, después ir acá a España? Hay una parte muy divertida que nos alimenta mucho, ¿no? La diversión, como el diablito del meme de Twitter. Pero hay una parte que sí me preocupa, que es con todo esto que ha pasado estas semanas de quién está operando estas campañas en contra del presidente, o más que quién está operando, quién paga estas campañas en contra del presidente, todo esto del narcopresidente y no sé qué, que fue durísimo, el reportaje, en fin. Y ven que el presidente estuvo reflexionando sobre todo esto, salió por el segundo asesino de Colosio. ¿Me explico? Sí. Entonces ahí estamos hablando de la élite más élite que mueve los hilos a quienes nunca vemos, ¿no? Que no es Xochitl, que no es Calderón y que no es Claudio X González, sino que son sus jefes. ¿Y quiénes son sus jefes? ¿Y quiénes son esos jefes en España? Pues, ¿no? Entonces, a mí este viajecito a España me da para preguntarme a quiénes está viendo cuando no la vemos, cuando no se encuentra casualmente a Calderón o al otro, a quiénes realmente fue a ver y fue realmente a pedir, o sea, fue a pedir dinero, fue a prometer qué cosas, pero realmente con quiénes. Y esos son los que no hay que subestimar. Sí, importantísimo esto que estás, esa pregunta que lanzas, Ana Francis. Bueno, pues con esa pregunta de Ana Francis vamos a una pausa. Regresamos. Me quedé antes de la pausa con la pregunta de Ana Francis porque es muy interesante. Y ante también de con quién te reúnes y no se sabe, pero también qué es lo que dices cuando estás en esas reuniones, porque si ante lo público pides abiertamente la injerencia o la intervención de Estados Unidos en nuestra democracia, en algo que solo compete al soberano, que somos el pueblo,
qué le dirá o qué les pedirá, ¿no?, en lo oscurito, sin que esto salga a la luz pública o por ellos mismos, ¿no? Eso también es interesante. ¿Qué es lo que se dice en esas reuniones? O más bien, ¿qué instrucciones recibe? Porque estamos hablando de una gerente. ¿Me explico? No estamos hablando de alguien que es candidata a la presidencia, estamos hablando de que es candidata a la gerencia. Sí, que quisieran regresar una gerente a la presidencia. A la presidencia, claro. Pues, ¿no? Entonces, más bien, fue a recibir instrucciones. La pregunta es de quiénes. Si pensemos en todo el negocio que está detrás de las medicinas, por ejemplo, o sea, que sigue siendo, cada vez que una persona en este país no recibe su medicina en un hospital público, ya no es por falta de medicamentos, es porque hay un acto de corrupción metido ahí adentro que está metiendo ruido para que no se surtan las medicinas. Claro. ¿no? Y Raquel Buenrostro nos lo explicó, pero increíble. Hay una red de desvío de medicamentos en los hospitales en todo el país. En todo el país. Operado por personas que están adentro del sector porque salud y que los venden por fuera. Mundo. Ahora, está el negocio, por ejemplo, también de las editoriales, que eso no hay que menospreciarlo, de las editoriales y de los medios de comunicación. Si tú ves, por ejemplo, Grupo Salinas de TV Azteca, no sé qué, las entrevistas a los políticos las vendían en 3 o 4 millones de pesos. O sea, que un político fuera uno de sus programas estelares de noticieros, las vendían en 3 o 4 millones de pesos. ¿De dónde saca un político 3 o 4 millones de pesos para pagar la entrevista? No de su quincena, ¿me explico? Sino del dinero del pueblo. Eso significa que en realidad TV Azteca ha estado subsidiada por el dinero del pueblo. Claro. Si tú quitas ese dinerito, no tienen para vivir, por eso están en las broncas en las que están. Entonces, en realidad, tampoco han sido buenos negociantes ni buenos empresarios. Sí han estado mamando del erario público, pero sin las reglas de operación. No, pues sí, lo que da risa es que ellos en verdad piensen que lo que tienen es por el sudor de su frente. Ajá, porque son geniales y no. O porque vinieron de abajo y hicieron ese poderío no son geniales. Económico. Y no lo son, efectivamente, no lo son. Los jaletinos. Recibir instrucciones, dice Ana Francis, es tremendo, ¿no? Porque estamos hablando nuevamente de esa estrategia. Y a lo mejor son instrucciones ni siquiera para ganar, porque saben que la tienen perdida, sino para el plan que van a ejecutar ganando la candidata del bloque progresista. ¿Qué piensas? Inclusive el plan para arrebatar los más votos que se puedan, porque resulta casi imposible el que se gane, pero sí se puede arrebatar cierta cantidad de votos para que no se tenga la mayoría calificada. Claro. Que eso ese yo creo es la estrategia, ¿no? Yo le apuesto más a ello porque pues Claudia está por encima al doble de lo que va Xochitl. Resulta impensable que se lograse, aún con una campaña muy agresiva, muy sucia, bastante más visceral, mucho más visceral que con la de Calderón y el presidente López Obrador, pues no alcanzan los números. A mí me parece que esa gira fue la gira del entreguismo total. Se reúne con los mismos que se han reunido todos los políticos de Latinoamérica, se va a la OEA, se reúne con Luis Almagro y pues es básicamente la misma receta que estamos viendo que se repite de lo que se vivió en Latinoamérica, con las particularidades de que en nuestro país hay un respaldo popular impresionante, tanto al presidente actual como a lo que se busca que sea la continuidad de este proyecto. Y lo que me parece importante destacar es que los temas que Xochitl estuvo intentando posicionar más son una denuncia, ¿no? Una denuncia a la inseguridad, una denuncia al crimen organizado y una denuncia al tema migratorio. Bueno, ¿en dónde está esa autocrítica? Ella solita parece que se hace el harakiri, ¿cómo se llama? Harakiri. El harakiri, porque la inseguridad, el narcotráfico y la migración con estos niveles tan altos que se tienen son producto de los gobiernos de quienes hoy están detrás de sus campañas. La foto con Calderón. Calderón es el principal responsable de la inseguridad a tales niveles, de la migración derivado de la inseguridad y del crimen organizado. Parece una burla que sean los temas que intenten posicionar, siendo que sus círculos cercanos son los que lo ocasionaron. Sí, no puedes estar hablando de en México el crimen organizado y te reúnes con uno de los jefes criminales. Claro. Pues, ¿no? Claro. Dices que te lo encuentras por ahí, por las calles de España. Pues no, es totalmente ilógico. Por eso yo decía, y ahorita quiero una ronda de que me digan, lo vemos en la siguiente ronda, de cómo piensan que va a ser el proyecto de nación o las propuestas, haciendo como una cuestión a futuro. Pero a ver, algo que quieras hablar con respecto a esta gira específica con Xochitl y su reunión ahí con Calderón.
Pues mira, yo creo que están tratando de agotar una nueva estrategia. ¿Cuál fue la estrategia que ellos implementaron en 2006 y en 2012 para arrebatar la posibilidad de la llegada de la Cuarta Transformación? Lo relata muy bien el presidente López Obrador en este libro. Ahí en su nuevo libro. Gracias. Es algo que es de dominio público, no vamos a hacer un spoiler de algo que ya sabemos. En 2006 pues trataron de implementar una campaña del peligro para México. Ellos tenían los medios de comunicación en sus manos, tenían un mayor control de manipulación sobre la gente y era mucho más fácil ser vulnerables a este tipo de campañas. Por eso esta campaña del peligro para México pues sí fue tan exitosa en un sector de la población. Claro. En 2012 había un despertar de conciencias mucho mayor. Se acababa de dar el movimiento Yo Soy 132 de las y los estudiantes. Ya estaba muy difícil realmente poder impedir la llegada del presidente López Obrador, pero como bien lo relata ahí el presidente, tuvieron que sacar recursos de los gobiernos estatales e incluso de financiamiento privado e internacional para la compra del voto, porque había millones de mexicanos en extrema pobreza que eran vulnerables a ser comprados, a que su voluntad se comprara para votar por el entonces candidato Enrique Peña Nieto. Ahora en 2018 eso no les funcionó porque había un mayor despertar de conciencias que superó la posibilidad de compra del voto. Pero ahora en la elección de 2024 no solamente hay un despertar de conciencias todavía mayor que el que había en 2018, sino que los programas sociales del bienestar que ha implementado el presidente López Obrador han protegido también a la gente de tener esta vulnerabilidad que sí tenían en el pasado, de poder de estar a expensas de que se compraran votos utilizando la pobreza de la gente. Entonces ahora la gente pues ya sabe que no se condicionan los programas sociales, que los programas sociales son un derecho y que no se van a dejar vender tan fácilmente por 500 o 1,000 pesos cuando ya reciben grandes apoyos del gobierno del presidente López Obrador. Ahora, su última estrategia que les queda, ¿cuál es? Pues es el intervencionismo de parte de otros gobiernos, el intervencionismo directo de Estados Unidos, como lo vimos con la DEA hace unos días, incluso en contra de la política que ha tenido el propio presidente Biden, que ha sido de buena relación con el presidente López Obrador. Y otra estrategia que les queda, pues es la misma receta que han aplicado en toda América Latina, que es la guerra judicial. Aún tienen en sus manos el Poder Judicial. Sí. Y mientras lo sigan teniendo en sus manos, van a tratar de impedir el avance de las reformas constitucionales, de los grandes proyectos del presidente, e incluso, claro que lo van a tratar de intentar, pues es tratar de impedir la llegada de una mayoría en el Congreso a través de artimañas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que todavía está en sus manos, a través de jueces. ¿Y ellos qué quieren? Ellos incluso tienen un carácter profundamente terrorista. Ellos quieren muertos, lo dice el presidente en la mañanera. No hay muertos, dicen. Cuando pasa alguna tragedia, algún accidente y no hay muertos, lamentan que no haya muertos. Se lamentan que no haya muertos porque quisieran que fuera la nota y quisieran que fuera la desgracia pues una estrategia de ellos para poder incrementar su popularidad. Yo creo que, como decimos, pues eso es algo que ya no les va a resultar. Bien, ahora pues estamos entrando a los últimos días de esta intercampaña para ya adentrarnos completamente a las campañas electorales, y a mí me llama la atención justamente cuáles van a ser las propuestas de este bloque conservador, qué es lo que van a poner en su proyecto. ¿A ti te llama la atención y a todo el mundo porque no tenemos idea? O sea, es que ese es el punto. ¿Qué vas a proponer en cuestión de seguridad, no? Cuando tú hiciste el pacto criminal, ¿qué vas a proponer en cuestión de programas sociales cuando tú prácticamente los quitaste o los orientaste a un sector muy pequeño que no tenía ningún efecto para sacar de la pobreza a la gente? ¿Cuál va a ser entonces su postulado? ¿Cuál va a ser su proyecto de nación? ¿Qué es lo que van a proponer? ¿O de a tiro van a ser cinicazos que van a decir cosas que ellos mismos provocaron en el pasado? Pues sí, es lo que han estado haciendo. Básicamente, ellos se han forzado incluso a un discurso de mea culpa. Han, a través de varios intelectuales, aceptado que los partidos que se apoyaron en el pasado han sido los culpables de las secuelas que todavía estamos sufriendo, pero eso no es ningún pretexto para volver a votar con las tripas. Eso no es ningún pretexto para no votar racionalmente. Y no se puede votar racionalmente por un presidente autoritario que ataca la democracia, que ataca los organismos autónomos y todo aquello que cuestione su poder. Lo único que les queda para mí es la estrategia negativa y el vacío frente a esta serie de 20 puntos que acaba de presentar el presidente. Hay un vacío que solamente se va a llenar y Xóchitl ya ha trazado con que se va a llenar.
con repetir muchas cosas de lo que ya hay, o sea, reivindicarlo de alguna manera limitada. Y por el otro lado, hacer hincapié y énfasis en las supuestas limitaciones y errores y grandísimas fallas del gobierno de la Cuarta Transformación. No hay más, no hay un contenido de masa drenada, como dice el atún, que nosotros podamos ver de manera palpable. Y lo que dice Xóchitl es, bueno, esto todavía no empieza, espérense, porque todo lo voy a resolver y lo voy a resolver mejor. Todavía no les digo cómo, pero dejen que empiece la campaña. La verdad es que a mí se me hace que no tiene un duro, como dirían los españoles, en el bolsillo, ¿no? Que va a empezar su campaña, por cierto, en Guanajuato. Pues qué mejor. Qué mejor si de ahí es. ¿Cómo ves tú? Pues es que es interesante ver esto, que justamente sus campañas no son en los positivos, sino justamente en echarle mierda al proyecto de la Cuarta Transformación. Ahí está su narrativa. Pero vayamos un poquito más profundo con respecto a la narrativa. Esta semana el presidente habló mucho de este papel de la DEA con relación al ejército, con relación a la Marina, etcétera, etcétera, y de cómo, si se fijan bien, hemos vivido unos buenos 20, 30 años narrativos de desprestigio del ejército, que tiene sus episodios complicaditos, por decirlo menos, ¿no? Pero me voy a una escena del 68. Más o menos en lo que sabemos del 68, porque hay muchas cosas que no sabemos, ahora sí que la cizaña la metió un otro grupo que no fue el ejército. Es decir, el ejército disparó como respuesta a los guantes blancos y de ahí se armó, ¿no?, el ejército pensando que eran los estudiantes los que les disparaban, y etcétera, y se armó una balacera del tamaño del mundo. Y entonces el ejército reaccionó de forma como ya sabemos que reaccionó, etcétera. Pero es interesante que la propia concepción del gobierno, del PRI, la propia concepción de lo que debe de ser el Estado, mete estos disparadores, mete estos, ¿cómo se llama?, grupos de conflicto y etcétera, para generar de choque. Y entonces el presidente ha estado narrando cómo había esta narrativa, no sé si se acuerdan en el sexenio de Calderón, que había esta narrativa que mejor los operativos con la Marina porque el ejército estaba muy podrido. Y de pronto viene ahora este sexenio del presidente y nos dice, espérense, el ejército no está tan podrido. En realidad, el ejército es mayoritariamente trabajador, bla, 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 tantas cosas que ha dicho Puebla. Entonces, más allá de las reservas que tengamos con estas afirmaciones, lo que es interesante ver es quién está detrás de la narrativa que hemos visto en películas, en series, etcétera, de que el ejército está corrupto y la Marina no. ¿Me explico? Es interesante nada más verlo. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las narrativas de lo negativo que están en el cine, en la televisión, etcétera, etcétera, en la ficción? Por eso yo creo que la Cuarta Transformación tiene que entrarle a producir ficción, ¿no? En la ficción, que nos hacen creer una serie de cosas y que afortunadamente el presidente y la Cuarta Transformación han contrarrestado. Y fíjense qué bonito, el presidente lo ha contrarrestado con la palabra y con los libros. Me parece que ese señor ha puesto a leer a México mucho más de lo que leía, ¿no? Y la verdad es que si tú analizas sus libros, es muy repetitivo. Es decir, si lees este libro, que no lo he leído, ¿no?, pero ya estoy viendo que va a haber muchas cosas que ya contó en otros libros. ¿Me explico? Porque lo que está haciendo es educarnos, lo que está haciendo es pedagogía. Pero es interesante tener la posibilidad de tener la complejidad de analizar que las cosas no son blanco y negro. Claro, claro. El tiempo ya se nos fue. Tenemos un minutito para conclusiones de este tema con respecto al proyecto Xóchitl Gira Todo. A ver, Karen. Pues el proyecto Xóchitl va a ser retomar lo que hay de los apoyos sociales, porque ya hay que recordar que es este perfil más cercano a la izquierda, que no es izquierda y que es más derecha. Usted le dijo al país que es socialdemócrata, centro-izquierda, socialdemócrata. Centro-izquierda, socialdemócrata. Pero aquí lo que me parece interesante es que el subsidio hoy de los programas sociales proviene del Estado. No sabemos si el subsidio de los programas sociales del bloque opositor, si es que llegase en un mundo paralelo. Tocamos madera. Tocamos madera, eso no es madera, pero tocamos. Van a estar, van a provenir del Estado, o si van a buscar abrir a la iniciativa privada para que sean quienes subsidien los programas sociales, como lo que tenemos hoy en el ISSSTE, por ejemplo, ¿no? Que no se ha logrado romper. No hubo en el pasado la mayor aportación de las becas a estudiantes, las daban los bancos. Claro, eso, yo creo que algo así. Ese subsidio a poco era por buenas personas de los bancos, ¿no? Por supuesto que no.
Rapidísimo, se nos está 30 segundos. Creo que la oposición la tiene muy difícil, no la tiene sencilla incluso en buscar aliados internacionales en esta etapa, porque muy pocos tiene, hasta en España no tiene el gobierno nacional, solamente se pudieron ir a refugiar a Madrid. Yo creo que toca más concentrarse en México, va muy bien la campaña, en este caso pues va a empezar la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, yo creo que va muy bien la Cuarta Transformación, si así se mantiene y si hay una estrategia para desactivar los intentos golpistas de la oposición, para cuidar el voto, estoy seguro que va a superarse esa mayoría calificada que consiste el plan C. Bien, bueno, pues lo veremos también y lo estaremos analizando aquí. Gracias, Ana Francis, gracias Karen, gracias Alejandro, gracias Ojo con Ulises. las ficciones, ¿eh? Es la importante. oposición es mejor que la Cuarta pendiente. Transformación Tema en pendiente. producir ficción. Así Nos que vemos. ojo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El sábado a las 16:30 no se pueden perder lo más absurdo en los medios y el lunes a las 10 los espero aquí. Mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídense.